Feliz domingo de resurrección. Y es verdaderamente maravilloso el poder separar este día, este tiempo, para recordar que Cristo no se quedó en la tumba, sino que Él vive, hoy en día vive y está involucrado en nuestras vidas. Por eso quizá te parezca un poco extraño que celebrando la vida, la resurrección, me gustaría que reflexionemos, que pensáramos un poco acerca de la muerte. Y mucho de lo que entiendo o mi perspectiva sobre la muerte hoy en día ha cambiado a través de los años. Y un punto crucial en el desarrollo de esta perspectiva fue cuando mi papá murió. Él murió de cáncer del pulmón y una bendición escondida dentro de esta enfermedad es que es un proceso. Tienes una muy buena idea de que va a llegar o va a terminar en muerte, pero entonces tienes un proceso en el cual puedes reflexionar acerca de lo que se está viviendo, de la experiencia. Y mi papá era un maestro y continuamente estaba enseñando, no formalmente, pero su vida era una de estar compartiendo enseñanza con aquellas personas alrededor de él. Y recuerdo en ese tiempo cuando él ya estaba débil, ya no salía de su casa, las personas venían a visitarlo y en cierta ocasión lo visitaron unos compadres de él, estuvieron un tiempo con él ahí en su habitación y cuando salieron yo vi que salieron muy tristes y llegué a platicar con mi papá para saber cómo había estado el asunto que había pasado y me llamó mucho la atención que él me dijo, me dice, ¿sabes qué hijo? Me llama la atención que la gente viene y me dice, es que no quiero que te mueras. Y dice, lo quieran o no, me voy a morir. No sé si va a ser de esto o de otra cosa, pero todos vamos a morir. Y eso es algo que rara vez reflexionamos y que ciertamente no estamos muy conscientes, aparentemente, conforme vivimos nuestra vida. En otra ocasión él me dijo, mira, la vida es como cuando tomas un número, es como un boleto. Todos tenemos boleto, solo que no sabemos qué número nos tocó. Todos nosotros vamos a pasar por esa experiencia que llamamos la muerte. Lo único que no sabemos es cuándo ni cómo, pero de que nos va a tocar, nos va a tocar. Y finalmente una frase que se me quedó mucho, no sé si es de él, pero él la compartía. Y durante sus últimas semanas, él frecuentemente decía, no se trata de añadir días a mi vida, sino de añadir vida a mis días. Y lo que él quería decir con esto es que no se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de qué tan bien vivimos, de si realmente vivimos. La vida no se mide en minutos o días o años. La vida se mide en base a lo que vivimos, cómo lo vivimos. Hace una semana estábamos viendo la historia de Esteban, de cómo este joven, pensábamos que era un joven, es escogido como una parte integral de esa primera iglesia en Jerusalén. Y cómo además del servicio que él prestaba en la iglesia, era una persona que compartía el mensaje de salvación en Cristo de una manera asombrosa y la gente respondía. Tanto así que los líderes religiosos se enojaron con él, a tal grado que llega el momento en que lo toman y lo sacan de la ciudad y determinan que ha de ser ejecutado en base a pedradas, lo matan a pedradas, básicamente. Y reflexionábamos hace una semana cómo este tipo de muerte nos parece un desperdicio, porque pensamos en lo que Esteban pudo haber continuado haciendo de permanecer vivo. O sea, si no lo hubieran matado, él pudo haber continuado predicando el mensaje, quizá ir como misionero, plantar iglesias en otras partes, y con ese poder que el Espíritu de Dios le daba, hubiera sido una cosa fantástica. Podríamos haber pensado también en, no sabemos si estaba casado o no, pero que se casara, que tuviera hijos, que disfrutara de esas cosas que nos hacen pensar que una vida vale la pena. Y el pensar que él murió joven y de esta manera, ese día en la mañana, cuando él se levantó de su cama, él no sabía que iba a morir antes del anochecer, pero así fue. Y pensamos que esto es un desperdicio. Y eso nos habla de que no tenemos la perspectiva correcta acerca de la muerte.
Hay algo que quisiera que consideraras el día de hoy, que es Domingo de Resurrección, y es que sin la muerte no hay resurrección. Nosotros, nuestra esperanza cierta está en el hecho de que Dios nos va a resucitar. Pero para que Dios nos resucite y para que pasemos a esa vida que Él tiene para nosotros, primero tenemos que pasar por la muerte. Y esto no es algo de lo que nos gusta hablar, porque la perspectiva que tenemos acerca de la muerte nos da una actitud de rechazo hacia ella. De hecho, pensamos que la muerte es una tragedia que hay que evitar. Eso se ha vuelto muy patente en estos últimos 12 meses, ya 13, donde cada día nos despertamos sabiendo que hay algo allá afuera que nos puede afectar, que nos puede hacer daño. De los cientos de miles de personas que han muerto por este virus. Y incluso no le estamos prestando atención a otras cosas que están sucediendo, pero sigue habiendo guerras, sigue habiendo otras enfermedades, sigue habiendo calamidades en el mundo. Y nosotros pensamos que el morir es algo que es algo trágico, que lo debemos evitar. Y no estoy diciendo que seamos descuidados y que nos expongamos a peligro. Mi punto es que tenemos esta falsa idea de que podemos prevenir la muerte, de que es algo que no nos va a tocar y es algo tonto. Todos vamos a morir. Muchas veces, como en el caso de Esteban, lo que nos preocupa acerca de la muerte o la razón por la cual no nos gusta pensar en ella o hablar de ella es por ese sentido, como en el caso de Esteban, de que corta una vida, de que esta vida se suponía que continuara, que hay un potencial que se debería haber realizado y que ya no se va a realizar, que algo salió mal. Pero si nosotros entendemos que la vida que nosotros tenemos es la que Dios diseñó para nosotros, la que Él quiere para nosotros, entonces nos vamos a dar cuenta que una vez que nuestro potencial, que se cumple, nuestro propósito, no hay razón para continuar acá. Otra noción equivocada que tenemos es que es algo terrible cuando alguien muere, que ya no va a poder disfrutar y compartir esos eventos de vida que son parte de nuestra experiencia en esta tierra. Y yo caigo en esto, ahora que mis hijos han crecido, que se están graduando de la preparatoria, de la universidad, que están encontrando a las personas con las cuales quieren vivir el resto de sus vidas, formar una familia. Me da tristeza pensar que mis papás no van a estar en esas graduaciones, en esas bodas, en esos nacimientos. Y sin embargo yo tengo que reconocer que donde ellos están a todo dar. O sea, ellos no tienen ese sentido de pérdida por no participar de estos eventos. Y no lo sé a ciencia cierta, pero de alguna manera ellos disfrutan también de este gozo que aquellos a quienes aman estamos experimentando. Y asimismo, nosotros vemos a la muerte como algo que es un final, cuando no es así. La muerte es un paso, es una transición de lo que es nuestra vida acá a lo que va a ser nuestra vida después de nuestra resurrección. De hecho, cuando nosotros evaluamos la muerte a la luz de todo lo que vamos a vivir, tenemos que considerar que una vez que nacemos somos eternos. Y realmente el periodo de tiempo o la porción de nuestra vida que vivimos en esta tierra, en este mundo, es mínima. Y la muerte es un puntitito ahí. Y lo que tenemos acá, lo que vivimos por toda la eternidad, la vida realmente es mucho más. Nuestra vida no termina con la muerte. En cierto sentido, empieza verdaderamente una vez que nosotros morimos y experimentamos la resurrección. Estamos celebrando la resurrección de Jesús y debemos hacerlo, porque hay muchas cosas que son cumplidas en esa resurrección. Pero dentro de todo eso, aparte de todo lo que Jesús logra en su resurrección, o como parte también de lo que Él logra en su resurrección, es que Él va delante de nosotros y nos muestra lo que va a ser nuestra muerte y lo que va a ser nuestra resurrección. Hay muchas cosas que podemos aprender nosotros al considerar al Jesús resucitado,
de lo que va a ser nuestra vida después de nuestra resurrección. Hay tres cosas que me gustaría mencionarte. Primeramente, cuando nosotros consideramos la muerte y resurrección de Jesús, debemos entender que éstas fueron planeadas. En Mateo 26, el evangelista nos describe cuando Jesús es arrestado. Y llega este grupo de personas, los soldados del templo, los líderes religiosos, la muchedumbre que estaba ahí, Judas, a arrestar a Jesús. Y sus discípulos se sacan de onda, no saben qué es lo que está pasando y no saben qué hacer. Pero Jesús está totalmente tranquilo. Y les dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y nos dice que entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. No les cayó el 20. Ellos seguían viendo esto como algo terrible, algo que no estaba planeado, que los agarró de sorpresa y que les echó a perder todo. Pero no Jesús. Jesús lo veía como parte del cumplimiento del plan de Dios. Jesús vivió su vida a la luz del hecho de que moriría y resucitaría. Él sabía que se encarnó, que nació para morir. Su propósito era morir por nosotros. Y en su resurrección vencer a la muerte por nosotros también. Viendo esto, nosotros debemos vivir nuestra vida no a la luz de lo que este mundo es y lo que este mundo nos ofrece, sino a la luz de lo que nuestra vida eterna va a ser. Debemos empezar a cultivar y a anhelar esa vida eterna que vamos a tener. Y a la luz de eso, lo que vivimos en esta vida pierde importancia, pierde la importancia que le damos y que no es la que realmente tiene. Asimismo, la muerte y la resurrección de Jesús tienen propósito. Como mencionaba hace un momento, no es porque a Dios se le salió la jugada de las manos, porque no contaba con que los líderes religiosos se iban a enojar, no contaba con que el juicio iba a ser pervertido. No, todo esto fue exactamente como Dios lo planeó. Y Jesús sabe que se cumple el propósito de Dios en su vida. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, nos está narrando esos últimos momentos de la vida terrenal de Jesús. Y nos dice que él expresa que tiene sed y que los soldados romanos empapan un trapo, un algodón en vinagre y se lo ofrecen. Y dice entonces, Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu, murió. Y esa frase, consumado es, en griego es tetelestai, que tiene un significado mucho más profundo. No es solamente que algo ha terminado, no es que Jesús dijo, ay, por fin ya se acabó esto, ya puedo ir. No, sino que dijo, se ha cumplido. Lo que yo vine a hacer se ha cumplido, ya no hay más. Lo que le daba sentido a mi vida se ha realizado y yo puedo decir que lo he hecho. Es muy similar a lo que expresa Pablo cuando él está también ya sabe que pronto va a morir. Y él dice, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Se ha cumplido, no hay más que agregarle. Ya, lo que me tocaba hacer en este tiempo que estuve acá, ya se realizó. La vida, muerte y resurrección de Jesús eran parte del plan de Dios y tenían un propósito, nuestra redención. Cuando Él en la cruz llega al punto en que ve que esto ya se ha hecho, ya no hay nada más que hacer. Por eso dice, se ha consumado, se ha cumplido, tetelestai, hecho está. Y nosotros debemos pensar entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Si vamos a fijar nuestro propósito en las metas, en lo que este mundo nos dice, que debemos entregar nuestra vida a estas cosas, y pensar que de esa manera vamos a darle significado a nuestra vida, siento decirte que te vas a decepcionar. Solamente cuando nosotros cumplimos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, estaremos realmente satisfechos y podremos partir en paz.
Y finalmente, en la muerte y resurrección de Jesús, nosotros podemos pasar a realmente experimentar nuestras relaciones como deben de ser. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con los demás. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, Jesús está hablando con sus discípulos y les ha anunciado que Él se va a ir. Y ellos, obviamente, esto les entristece, les perturba. Pero Él les dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré, los llevaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. El propósito de Jesús no es solamente librarnos de la pena del pecado, es librarnos de la pena del pecado de tal manera, el propósito final es que nosotros podamos disfrutar la relación con Dios para la cual fuimos creados, conocerlo a Él como nuestro Padre, gozarnos en Él como sus hijos y que existe esa relación. Pero además de eso, en la vida eterna, cuando finalmente tengamos esa relación perfecta con Dios, porque va a ser lo que fue creada para ser, vamos a tener una relación también perfecta con nosotros mismos. No sé cómo sea tu experiencia, pero yo vivo continuamente notando cosas en mí que no son lo que deberían ser. Batallas que lucho y no gano. Cosas acerca de mí que me disgustan. Pero cuando yo llegue a su presencia, voy a hacer exactamente lo que fui creado para hacer. Voy a estar completo, perfecto. Y mi relación conmigo mismo va a ser también perfecta. Y además mi relación con las demás personas que estén ahí también va a ser perfecta. Una de las cosas que más anhelo es poder tener una relación con otra persona sin tener que estar cuidando lo que digo y cómo lo digo, por temor a ser malinterpretado, por temor a herirlos o por temor de lo que les estoy confiando vaya a ser usado de otras maneras después. En la vida eterna no habrá esa preocupación porque todos nos gozaremos el uno con el otro y no habrá nada que pueda molestarnos. No habrá envidias ni rencores, no va a haber frustraciones ni temores, va a haber gozo y amor completos. Además de que vamos a poder descansar totalmente. En esta vida lo que más me agota, lo que más me abruma, es el saber que no estoy cumpliendo con las expectativas de otros, sentir que les he fallado. Es saber que llego al final del día y no hice todo lo que debía haber hecho. Y que mañana ahí vamos otra vez y continúa este ciclo de tratar y tratar de ser sin llegar nunca a ser. Y me cansa mucho, me agota el pensar en los conflictos que existen entre otras personas y yo, o con personas que yo amo y veo que están en conflicto entre ellos. O incluso cuando escucho que un país ataca a otro país, el conflicto me agota. Y en la vida eterna no va a haber nada de eso. Vamos a vivir en verdadera paz, en verdadero amor, y nos vamos a gozar de la comunión unos con otros y principalmente de nuestra comunión con Dios. La muerte es un paso y es un abrir y cerrar de ojos. En un momento yo voy a cerrar mis ojos y en el siguiente momento los voy a abrir y voy a estar con Jesús, donde Él me va a estar recibiendo a esa vida para la cual fui creado, que Él ha preparado para mí, porque Él vivió, murió, resucitó. Me preparó un lugar con su Padre. Esta semana, ahora que nos hemos detenido en nuestro calendario, en nuestro vivir, y hemos llegado a un punto de pensar, este es el domingo de resurrección, es cuando recordamos que Jesús resucitó, lo celebramos, porque su resurrección es el anuncio de que nosotros también vamos a resucitar. Y entonces, esta semana te invito, te animo, a que dado que Jesús resucitó, tú vivas en la esperanza cierta de la resurrección. Que la perspectiva que tienes de lo que la vida te lance, de lo que veas alrededor tuyo, de lo que otros digan,
esa perspectiva esté determinada por el hecho de que tú sabes que un día vas a morir, vas a resucitar y vas a vivir la vida eterna que Dios preparó desde un principio para ti. Vamos a pedirle que así sea. Señor Jesús, celebramos tu resurrección. Tú vives y vives para siempre. Y porque tú vives, nosotros viviremos también. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a vivir nuestro tiempo en esta tierra con nuestros ojos puestos en nuestra vida eterna, nuestra vida verdadera, contigo y en comunión unos con otros. Para que las cosas de este mundo las sepamos apreciar con su valor verdadero, que comparado con lo que está por venir es mínimo. Y que en esta vida nos enfoquemos en conocerte, en amarte y en honrarte. En tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús. Amén.